Hola, bienvenidos a La Caja Verde, mi nombre es Lisbeth Montaz. El programa de hoy va a ser pura historia, pero historia dominicana, para que entiendan de por qué se conmemoran ciertas fechas en específico. Y para eso me encuentro con la historiadora Quisqueya Lora. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, estamos de tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar esa invitación a La Caja Verde para que entonces todos los espectadores se ubiquen, por si acaso se le olvidó alguna clase del colegio o de historia de la universidad. Ese día no fueron a clase. O no fueron a clase, o se les olvidó, vamos. También. Lo primero que es que ella, cuéntanos sobre la Guerra de Abril. Bueno, Así de una forma bien llana para que quien faltó a clase o quien no se recuerde, se recuerde. bueno, la Guerra de Abril cumple 51 años este año y fue el resultado de la frustración de un anhelo democrático del pueblo dominicano. Básicamente el golpe de Estado a Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático después de los 31 años de dictadura trujillista, es lo que va a llevar a ese desenlace, vamos a decir, bélico, ¿no? Ese conflicto. Los dominicanos, bueno, vieron frustradas sus ansias de desarrollar libertades públicas, de desarrollar procesos democráticos, de elección, de conseguir mejores condiciones de vida. Y el 24 de abril de 1965 eso va todo a fluir en lo que es una conspiración militar. Un grupo de militares jóvenes, coroneles, herederos de la dictadura, van a tratar de retornar a la constitucionalidad, traer de vuelta a Juan Bosch para terminar con ese gobierno fruto de un golpe de Estado, el gobierno del triunvirato, que además era represivo y que tenía el país sometido a todas unas condiciones de corrupción, de crisis económica y ese tipo de cosas. Ese es más o menos el momento, ¿no? La intención, la rebelión, la conspiración va a tener un éxito inicial, se va a expandir, va a contar con la integración del pueblo, de los sectores del pueblo que se van a sumar a lo que era una conspiración militar. ¿La receptividad fue desde el primer momento? Sobre todo inicialmente cuando se supo que había un grupo de militares conspirando para eso, no para otra cosa. Entonces vamos a encontrar una serie de, una respuesta popular. Vamos a tener un José Francisco Peña Gómez que va a estar llamando por la radio al pueblo a integrarse, a apoyar el movimiento y bueno, efectivamente eso va a ser la clave del éxito inicial. El éxito inicial digo porque, como sabemos, cuando era evidente que iba a haber un triunfo constitucionalista, entonces se va a producir la segunda invasión norteamericana en terreno de República Dominicana, que fue el 28 de abril, solo 4 días después de iniciado el conflicto. Y los norteamericanos no van a venir a jugar, van a venir con 42.000 marines que de una manera u otra van a frenar ese proceso, ese impulso. Y esa unión popular. Así mismo. Van a, lamentablemente, limitar el movimiento a Santo Domingo y dentro de Santo Domingo específicamente a la zona de Ciudad Nueva. Aunque van a rodear ahí, no van a poder derrotar del todo, va a ser necesario un proceso de negociaciones que va a llevar a una salida negociada, pero que finalmente no va a concluir cumpliendo ese deseo del pueblo dominicano de el retorno a la constitucionalidad, el retorno a Juan Bosch, el restablecimiento de la Constitución de 1963. Por el contrario, lo que se va a propiciar es unas elecciones en las que va a volver la figura de Balaguer. Joaquín Balaguer, que había estado fuera del ámbito dominicano porque es el último presidente de la dictadura trujillista y tuvo que salir del país por rechazo popular. Pero ahora con los marines en territorio dominicano no se dieron las posibilidades de que, vamos a decir, que Balaguer fuera derrotado en esas elecciones. Entonces se inicia ahí lo que se conoce como los 12 años de Balaguer, que estaba muy alejado ciertamente de las aspiraciones populares. Y una pregunta, ya que Balaguer no estaba en ese momento en el territorio por ese rechazo popular,
Independientemente de, vamos a decir, de la alianza o el acuerdo que hayan llegado con los estadounidenses en ese momento, ¿cómo se pudo hacer ese switch de que la gente entonces le sintiera un poquito más de agrado con Balaguer? Bueno, de hecho, vamos a ver, retorna Juan Bosch, pero en medio de unas condiciones bastante represivas. Recordemos, por ejemplo, que ya se había terminado la guerra como tal y se produce, por ejemplo, el ataque a los militares constitucionalistas en el Hotel Matún. Es decir, en medio de ya supuestamente la paz firmada, los constitucionalistas han entregado el poder, se va a dar esa situación. Entonces, las elecciones no se puede decir que se desarrollaron de la mejor manera posible. Se sabe que el candidato Juan Bosch no pudo efectuar su campaña como debería. Hay una situación de invasión porque todavía están los marines norteamericanos en territorio. Entonces, la verdad es que no se puede decir que las elecciones fueron totalmente libres. Es difícil que en un país ocupado se pueda hablar de democracia, de unas elecciones completamente respetuosas, vamos a decir, en ese sentido. Y ya luego de todo ese conflicto bélico y demás, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo el pueblo dominicano con eso? Mira, eso hay que verlo un poco, salirse un poco, mirarlo desde arriba. Tenemos primero que entender que estamos en medio de la Guerra Fría. Estamos en medio de ese periodo en el que hay una persecución de todo lo que huela a izquierdismo. Pensemos que el golpe de Estado de hecho se produce también en un contexto de Guerra Fría. Juan Bosch era un radical, era un revolucionario, no, para nada. Era un gobierno democrático, liberal, con algunas demandas o conquistas que podrían como asociarse a la izquierda. Pero bueno, era un momento de intolerancia e intransigencia. El país... Bueno, y era el primero en ese entonces. Era el primero. Mi lectura es la siguiente, es que los norteamericanos habían reorganizado la República Dominicana en la primera intervención, por allá en 1916. En el 16 reorganizaron el país, lo pusieron a producir azúcar, desarmaron a la población, crearon unas milicias fuertes que desplazó a los caudillos regionales. Ahí está la figura de Trujillo, que no es casual que ahí que se desarrolla. Y luego vienen los 30 años de trujillismo, de dictadura, que responde a los intereses norteamericanos. Trujillo siempre fue un aliado de los Estados Unidos hasta el final. Con la muerte de Trujillo, la cosa se descompone. La cosa se descompone. Y las ansias del pueblo por tratar de recomponerlo, según diferentes intenciones, es lo que yo pienso que la guerra de abril iba a ser, recomponer de una manera que a los Estados Unidos no les interesa. Así que el papel de Balaguer iba a ser justamente recomponer y organizar lo que queda del siglo XX prácticamente bajo unas directrices aceptadas por los Estados Unidos. Esa es un poco la visión, una reorganización económica, una represión política a todos los sectores progresistas o contrarios a esos intereses. Y bueno, ese fue un poco el desenlace. Y es que ya háblanos del papel de la mujer en abril, en la Revolución de Abril. Ok, la Guerra de Abril abre las compuertas para muchas cosas. Una de ellas es la mujer. Tenemos que recordar que cuando cae la dictadura hay una ebullición, ¿no? Y todos los sectores están buscando expresarse, buscando exigir. Y bueno, las mujeres no son la excepción en ese sentido. Van a haber una serie de organizaciones de mujeres que luego, cuando se desata la Guerra de Abril, van a tener una participación de primer orden. Van a estar ahí en la trinchera, van a estar en los comandos, van a estar visibilizadas. De hecho, las fotografías de la Guerra de Abril lo muestran esa actitud beligerante, empoderamiento total de las mujeres, beligerantes. En ese sentido, la Federación de Mujeres Dominicanas tiene un papel destacado y bueno, de hecho las organizaciones políticas y sociales tienen una preponderancia de las mujeres en ese momento. ¿Algún nombre a resaltar de esas mujeres empoderadas en la Revolución de Abril? Bueno, sin duda alguna es el momento del feminismo también,
que se van a visibilizar: Lourdes Contreras, Magali Pineda, toda una serie de mujeres que luego también van a seguir teniendo una participación importante. Vicky Lora, sin duda alguna, que fue una de las sobrevivientes de la guerrilla de Manolo Tavares Justo en 1963, la vamos a ver ahí. Aniana Vargas, que luego también la vamos a ver en el tema ecologista, o sea que es un momento de visibilización de su papel. Bueno, ya nosotros estamos súper en materia. Sigan en sintonía con La Caja Verde, que hoy estamos en historia con una historiadora, así que manténgase en sintonía. Canto a Santo Domingo vertical, ciudad que ha sido amargada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alba, hoy moran en mi alma todas las alegrías al presenciar tus calles conmovidas y claras. El rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera. Yankee, vuelve a tu casa. Sé que para enguillarte como sardina rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celosos de los hombres que construyen la vida y nunca se arrodillan en sus grandes batallas. Y tú estarás de pie diciendo al enemigo: Yankee, vuelve a tu casa. El cinturón de fuego que tu vientre comprime puede volver cenizas la vastedad del mapa, pero quiere decirte, guardiana de mis sueños, que todos tus infiernos y sus hombres se apagan en el océano inmenso de los pueblos que gritan: Yankee, vuelve a tu casa. Quiero que sepas hoy que te amo más que nunca, corazón de la vida que prefiere la patria, que a todos los amores sembrados en el mundo quito una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yankee, vuelve a tu casa. Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho de marinero en ruta tras la estrella del alba. Tu voz será la música de mis noches de fiesta, y cuando en algún sitio la luna esté apagada desplegando mis velas, repetiré contigo: Yankee, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, Yankee. Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tus plantas. Y si violas sus calles combatientes y puras, la tendrás en cenizas, pero nunca entregada. En medio del silencio de la ciudad hundida gritarán los escombros: Yankee, vuelve a tu casa. Estamos de vuelta en La Caja Verde hablando sobre la Revolución de Abril con Quisqueya Lora. Ya hablamos del papel de la mujer y todo el contexto social de la Revolución de Abril. Pero vamos a hablar ahora del arte, del arte que siempre es una forma de manifestación a la inconformidad de una sociedad. ¿Cómo era el arte en la Revolución de Abril? Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que notar es que es curioso hablar de arte en la Revolución, pero ¿qué puede tener que ver una guerra prácticamente con el tema del arte? Bueno, realmente a mí me parece que eso es algo excepcional y particular de la Guerra de Abril. Estamos hablando de un proceso de ¿cuánto? De 5 meses, 4 meses, en el que se van a expresar diferentes formas de arte. Como yo decía ahorita, el activismo es muy grande en República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo, y los artistas no son la excepción. También quieren dejarse ver, quieren dejarse oír. Ahora se pueden expresar que no podían en la dictadura. Entonces vamos a tener un fuerte movimiento cultural durante la guerra. La guerra se organizó en esos comandos que fueron formas de organización espontánea, en lo que a través de ellos también se dieron espacios para la cultura. Vamos a tener actividades, conciertos, declamación de poesía, vamos a tener los escritores integrados, vamos a tener los pintores haciendo exposiciones, usando su arte constantemente. De hecho, hay una gran obra pictórica que es de denuncia, que es de protesta, en una serie de afiches, de letreros, afiches y letreros y pinturas que no tienen firma, porque no es nadie tratando de brillar en ese contexto. Sino era mostrando una inconformidad en ese momento. Pero colectiva, es el colectivo, es la forma
de expresión de ese momento. Fíjate tú que la Guerra de Abril, antes de que se termine la guerra, ahí en el calor del conflicto, tiene un himno. Se compone ahí mismo y tiene su himno. Antes de que termine el conflicto, ya el himno de la Guerra de Abril está hecho. Entonces eso te da algunas ideas de cómo se da, de la riqueza realmente de la Guerra de Abril y de la belleza, ¿no? De la belleza del proceso, la integración de los diferentes sectores. El que pintaba, pues, llevaba su pincel y expresaba por esa vía. El que era buen combatiente, pues combatiente. Tú sabes, y entonces, bueno, y la mujer que lo que puede aportar es que trabajo de enfermería, trabajo de cocina, pues, fantástico. Todo el mundo ahí en su... Aportó a su manera. De su manera, exacto. Y entonces, ¿qué podríamos decir del arte posguerra? Entonces, bueno, nada, el arte de la posguerra va a seguir de una manera u otra. Hay una serie de movimientos, arte y liberación, que va a seguir su proceso, pero los artistas se organizan, los del teatro también es una expresión importante que va a jugar un papel y van a seguir haciendo la labor de denuncia y de protesta, porque finalmente el arte refleja la sociedad, y si la sociedad está en ebullición y si la sociedad está en descontento, pues el arte lo va a reflejar de una manera u otra. Contextualizando un poquito en el presente, ¿cree entonces que los artistas aún siguen con esa incertidumbre de manifestar de lo que les aqueja? ¿Cree que los artistas de hoy en día se están aquejando por lo que no se sienten cómodos en la sociedad, como lo hacían en aquel entonces? Creo que no. Creo que ha habido un cambio en la sociedad, un cambio generacional, un cambio en la forma en la que se hacía la expresión artística, vamos a decir. Ahora, eso no significa que siempre será así. Yo te digo, los pueblos tienen una necesidad de que tarde o temprano se van a expresar. Ahora mismo, yo no diría que el compromiso social es la marca distintiva de los artistas, que no significa que no los haya, que de hecho lo hay, es muy importante o va como en ese proceso. Yo lo que digo es que llegado el momento, llegada la coyuntura, los artistas no se marginan y tienen la voz cantante. Bueno, vamos a unos comerciales y cuando retornemos vamos a hablar entonces de los personajes claves de la Guerra de Abril aquí en República Dominicana. Sigan en sintonía. He querido hacer una breve pausa en las múltiples y agotadoras tareas a que estoy dedicado para cumplir el mandato que me ha confiado el pueblo dominicano en el momento más difícil de su historia. Debo ante todo reconocer la valentía, el arrojo y los supremos sacrificios de que dan nuestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora que durante tanto tiempo han explotado la miseria de nuestros hombres y mujeres en beneficio de sus bastardos intereses y de sus inconfesables designios. Tengo muy cerca del corazón el dolor de madres y padres, hermanos, esposas, que han visto caer en las trincheras del honor a sus seres más queridos. Pero les digo que la sangre de esos mártires no ha sido derramada en vano. Ella abona el terreno de la gloria patria y la obligación sagrada de nuestra parte de ofrecer el mismo precio por el triunfo de esta causa. Les digo a todos que no daré un paso atrás, pese a la fuerza colosal que nos amenaza. Esa fuerza no nos atemoriza, sino que estimula nuestro sentir dominicanista y nuestra capacidad de lucha. Muchos son los factores que hemos tenido que enfrentar, pero ninguno tan doloroso como el ver en nuestra patria tropas extranjeras que creíamos que eran cosas del pasado y que nos hacen recordar los momentos que vivieron nuestros antepasados en los años del 1916 al 1924. Estamos en Historia en la Caja Verde y ahora vamos a hablar de esos personajes icónicos de la Guerra de Abril. Bien, bueno.
vamos a simplificar las cosas, vamos entonces a hablar de los dos bandos enfrentados. En el bando de los buenos, digo yo, no, hay dos personajes muy destacados. Vamos a tener a Francisco Alberto Camaño Deñó, que es la figura que toma la preponderancia en el momento, ahí al calor. Bueno, la historia se supone que es que el hombre va a la embajada de Estados Unidos con una delegación dominicana, ¿no?, a pedir al embajador que medie con lo que ya era una vez que se da, ¿no?, el levantamiento. Y bueno, parece que el desprecio de la embajada, algo así como esta no es hora de negociar, esta es hora de rendirse, hace que algunos salgan corriendo y otros que se envalentonen más, asuman su rol y entiendan que no, que es inaceptable las palabras despectivas del embajador. Y entonces ahí es que un Camaño se crece. Camaño, un hijo de la dictadura, un hijo de un militar de la dictadura, va a jugar el papel fundamental, al punto que unos meses después es designado presidente del gobierno constitucionalista con el aval de un Juan Bosch que está en el exilio y que desde el exilio dice: sí, yo lo apoyo, que sea el presidente provisional. Esa es la figura fundamental, ¿no? Pero luego está la otra figura que, bueno, quizá ha perdido un poco de preponderancia por el destino, vamos a decir, que es Rafael Fernández Domínguez. Rafael Fernández Domínguez, también coronel, también hijo de la dictadura, hijo de Ludovino Fernández, un personaje de la dictadura, va a jugar el papel fundamental, porque es Fernández Domínguez quien inicia la conspiración. Tiene unos ideales maravillosamente altos, nobles, y realiza toda esa conspiración, pero el desenlace, el inicio de la revolución lo va a encontrar fuera del país. Por lo tanto, eso hace que quede fuera del activismo. Y luego, cuando logra retornar en medio del conflicto, en una acción temeraria de intentar tomar el Palacio Nacional, muere. Muere el señor a los 30 años, estamos hablando de muchachos prácticamente. Y eso hace, bueno, que su figura no quede tan expuesta como otras, pero vuelvo y digo, es el ideólogo, es el cerebro, es el que reunió a ese grupo de militares nobles. Por otro lado vamos a tener el otro bando. Entonces vamos a tener la figura de Wessing y Wessing, quien representa la reacción contra el movimiento constitucionalista, que se oponen al retorno de Juan Bosch. De hecho, Wessing y Wessing fue un gran opositor del gobierno de Juan Bosch, y es el que va a llevar adelante el ataque militar contra la conspiración constitucionalista. Y luego vamos a tener la figura quizá de Antonio Inver Barrera. Antonio Inver Barrera, que era militar, que participa en el ajusticiamiento de Trujillo, va a estar dentro del bando opuesto a los constitucionalistas y va a encabezar el gobierno de reconstrucción nacional, que es como le llaman al gobierno que forman el bando anticonstitucionalista, para decirlo de alguna manera. Y es una reacción al gobierno constitucionalista que se funda con Camaño. Estas dos personajes son las que se amparan en la intervención norteamericana. La intervención que, bueno, en un primer momento tiene como objetivo proteger a los ciudadanos norteamericanos, pero al final luego se va a quitar la máscara y, bueno, es anticomunista, entonces va a acusar a la revolución de ser comunista. Y bueno, esos personajes se escudan y, claro, se benefician de el gran poder militar de los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a quedar medio desacreditados un poco a nivel internacional con esta invasión, para un conflicto que no está claramente definido como comunista. Así que van a buscar el amparo de otros países. Ahí utilizan a la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde forman una fuerza interamericana de paz, algo muy parecido a lo que hicieron en Irak, para la invasión en Irak y en Afganistán, que no fueron ellos solos, sino que fueron con un conjunto de países. Pues bueno, la Fuerza Interamericana de Paz estaba apoyada por una serie de países latinoamericanos que prestan algunos de sus soldados, y entonces hacen parecer que la invasión es, vamos a decir, justificación para la invasión, multilateral, es decir, no es una decisión exclusiva de los Estados Unidos. ¿Qué nos queda de la Revolución de Abril?
Yo creo que es el conflicto fundamental del siglo XX, es el momento en que las Fuerzas Armadas se reivindican, nunca como en ese momento las Fuerzas Armadas, que históricamente han tenido papeles cuestionables, represivos, golpes de Estado, corrupción, se van a reivindicar, nos van a mostrar que efectivamente hay una serie de militares con altos ideales, con buenas intenciones. Si bien el tiempo ha pasado, muchas cosas no se lograron finalmente, el pueblo no pudo satisfacer del todo esa demanda. Yo pienso que esa fue una generación que le tocó jugar su papel histórico y esta generación tiene que ver en esa experiencia, quizá verse en un espejo. Llegará el momento para que esta generación tenga también que jugar su papel. Será una revolución, será movilización social, será a través de otro tipo de activismo, no sabemos. Cada época marca sus necesidades y tiene sus respuestas. Los pueblos responden en base a esas necesidades. Quién sabe si luego será a través de las redes sociales, que es lo que está moviéndonos bastante. Ciertamente. Muchas gracias, Quisqueya, por visitarnos en la Caja Verde. Y por si acaso, para aquellos que se le perdió en la memoria recordar sobre la Revolución de Abril, esperamos de que este programa le haya sido pues de importancia para recordar y por qué conmemoramos esa fecha en abril. Gracias nuevamente por visitarnos y sigan en sintonía con Acento TV. Mi nombre es Lisbeth Montas.